Imagina por un instante que el mundo que conoces, con su electricidad, sus conexiones instantáneas y su frenético ritmo de vida, simplemente deja de existir, reemplazado por un silencio sepulcral que solo se interrumpe por el siseo del viento helado contra la piedra desnuda. ¿Sobrevivirías si te dejaran abandonado en un lugar donde el tiempo no ha avanzado ni un solo milímetro desde hace 10 siglos? Antes de adentrarnos en las sombras de este rincón olvidado, si eres de los que buscan desenterrar las verdades más crudas de la historia, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir desafía toda lógica de nuestra civilización moderna. Nos trasladamos a las elevaciones imposibles del Tíbet, a una aldea que parece tallada en el mismo esqueleto de las montañas, un lugar donde el hombre ha librado una batalla silenciosa contra la nada durante 1000 años, mientras el resto del mundo construía imperios y los veía caer. El aire es fino, tan fino que cada vez que inhalas, sientes como si agujas de hielo te perforaran los pulmones. Estás allí, de pie en un sendero que apenas si se distingue de la roca madre, mirando hacia abajo, hacia un asentamiento que desafía la gravedad misma. Las casas no han sido construidas sobre el terreno, sino que parecen haber brotado de las entrañas de la montaña un laberinto de piedra y barro, donde el hollín de los hogares ha teñido las paredes de un negro profundo, acumulado durante generaciones de inviernos que nunca parecen terminar. Aquí, el concepto de progreso es una palabra vacía. Si caminaras por sus callejones estrechos, el primer impacto no sería visual, sino olfativo. El aire huele a una mezcla densa de estiércol de yak ardiendo, que es la única fuente de calor posible a estas altitudes, y al sudor rancio de una vida dedicada exclusivamente a la supervivencia básica. No hay lujos, no hay adornos, no hay futuro más allá de la próxima puesta de sol. Te preguntas cómo es posible que, mientras el mundo se industrializaba, mientras los hombres viajaban a la luna y las fronteras se borraban, esta gente permanecía encerrada en su propio círculo de miseria y resistencia. La respuesta no está en los libros de historia, sino en la brutalidad del entorno. Estás observando una cultura que ha sido esculpida por el hambre. Aquí, la tierra no concede nada. Todo lo que se consume debe ser arrancado de un suelo pedregoso que se niega a florecer. Durante siglos, las familias han vivido en habitaciones compartidas con sus animales, una simbiosis necesaria donde el calor de los animales es la única barrera real entre la vida y una hipotermia garantizada. La jerarquía de esta aldea es simple y cruel. El que no trabaja, no come, y el que enferma es una carga que el grupo apenas puede sostener. Observas a una anciana sentada en el umbral de su vivienda. Sus manos son nudos de tendones y piel endurecida, una cartografía viviente de décadas de trabajo manual, bajo un sol que quema la piel mientras el aire congela la sangre. No hay alegría en su mirada, solo una aceptación profunda, casi inhumana, de su destino. ¿Se te ocurre pensar qué ocurriría si intentaras explicarle lo que es un teléfono móvil, o cómo funciona el Internet, o incluso el concepto de unas vacaciones? Probablemente te miraría con una mezcla de lástima y desdén, porque para ella la realidad es el ciclo del yak, la cosecha escasa de cebada y la oración susurrada para que el próximo invierno no se lleve a sus nietos. Esta aldea es un recordatorio constante de que la civilización es una capa muy fina que, ante la dureza extrema de la naturaleza, se desmorona rápidamente hasta dejar al ser humano en su forma más básica. La estructura social aquí se rige por leyes no escritas que han sobrevivido a reyes y dioses. El liderazgo recae sobre quienes pueden asegurar que la despensa tenga suficiente combustible y grano para los meses en los que la nieve bloquea los pasos de montaña.
Y esos meses son muchos. Cuando el invierno se instala, la aldea se convierte en un sarcófago de piedra. No hay salidas, no hay llegadas, no hay noticias del exterior. Si alguien muere durante esos meses, no hay entierro posible. El suelo es roca sólida, impenetrable. Así que se ven obligados a esperar, viviendo junto a la ausencia de los suyos, en una convivencia con la muerte que se vuelve parte del mobiliario cotidiano. Es una brutalidad sutil, silenciosa y constante, que te hace cuestionar qué es realmente la libertad. ¿Es libre este hombre que pastorea a sus animales al borde del abismo, o es un esclavo de una geografía que nunca le permitirá ser otra cosa? A medida que recorres las sombras de este asentamiento, te das cuenta de que el aislamiento no es un accidente, sino una táctica de supervivencia. Al mantenerse al margen de los cambios del mundo exterior, la aldea ha evitado las guerras, las pestes y los cambios bruscos que han devastado otras culturas. Han pagado el precio del estancamiento a cambio de una continuidad ininterrumpida de sus ancestros. Pero, ¿a qué coste? Estás viendo una sociedad que ha olvidado cómo innovar, cómo evolucionar. Cada decisión que toman hoy es una copia exacta de la decisión que tomó su tatarabuelo y el tatarabuelo de este. El miedo a lo desconocido es tan potente que cualquier innovación es vista como una amenaza, como un elemento corrosivo que podría romper el frágil equilibrio que los mantiene vivos. Esta inmovilidad es lo que los hace tan fascinantes y a la vez tan trágicos. Te sientes un intruso en un museo vivo, donde las piezas no saben que están expuestas, donde el dolor de la existencia se lleva con una naturalidad que te inquieta. Hay una atmósfera casi onírica en la forma en que los niños juegan entre el barro sin conocer otra cosa que las paredes de su aldea. No hay juguetes de plástico, no hay pantallas, solo piedras, palos y la constante responsabilidad de ayudar en las tareas que aseguran que la familia no se extinga. Es una infancia carente de la fantasía que asociamos con la niñez, marcada por la madurez prematura que exige la vida en las alturas. Si tú hubieras nacido aquí, tu vida estaría ya escrita. Nacer, trabajar, procrear, sufrir, morir y convertirte en el abono de una tierra que nunca te quiso. La tensión aumenta cuando te das cuenta de que el mundo moderno está empezando a tocar sus puertas. Pequeñas grietas en su aislamiento, un panel solar instalado por alguna organización humanitaria, una carretera que serpentea a lo lejos, un joven que ha mirado hacia el horizonte con ojos que ya no aceptan la repetición constante de los siglos. La aldea está muriendo, no por una guerra o una plaga, sino por el simple hecho de que la modernidad es como una marea invisible que tarde o temprano lo inunda todo. ¿Es esta una tragedia o una liberación? Te ves a ti mismo atrapado entre la nostalgia de preservar esta cápsula del tiempo y la convicción de que nadie debería vivir en condiciones tan sumamente precarias, tan despojadas de los derechos más básicos. El punto álgido de esta experiencia es enfrentarte a la soledad del individuo. Mientras caminas de regreso, lejos de la aldea, te das la vuelta para mirar una última vez. Las luces de las casas, pequeñas chispas de fuego en la inmensidad de las montañas, parecen estar a punto de ser engullidas por la oscuridad de la noche tibetana. Sientes un peso en el pecho, una comprensión dolorosa de lo que significa la resistencia humana. Han mantenido su identidad, su lengua y sus rituales durante 1000 años, pero han perdido el contacto con la humanidad que progresa fuera de su valle. Han elegido, o les han forzado, a vivir en un eterno presente donde el ayer es igual al mañana. Es una forma de inmortalidad, sí, pero una inmortalidad que se siente como una condena. Cuando finalmente decides alejarte, el silencio vuelve a caer sobre el paisaje. Te llevas contigo la imagen de esos rostros curtidos por el frío, ese olor a estiércol y la inmensa pregunta sobre si nosotros, con todas nuestras comodidades,
somos realmente más felices que ellos. A veces, la historia más brutal no es la que nos cuenta sobre batallas sangrientas o reyes poderosos, sino la historia de aquellos que simplemente persistieron cuando ya nadie más habría aguantado. El tiempo no ha olvidado a esta aldea. El tiempo simplemente ha pasado de largo frente a ella, dejándola como un fósil que respira en medio de la tormenta. Es un recordatorio de que la historia es, en esencia, una serie de elecciones y circunstancias que nos definen, y que a veces no elegir nada en absoluto es en sí mismo la elección más arriesgada de todas. Al mirar atrás, te queda esa duda que te acompañará durante días. ¿Es mejor vivir una vida breve y llena de cambios, o una vida larga anclada a la roca sin conocer más allá de tus montañas? La aldea permanece allí, inamovible, mientras el sol de la tarde tiñe las cumbres de un rojo sangre que parece advertir que el próximo invierno está siempre a la vuelta de la esquina. Has sido testigo de un fragmento de humanidad que se niega a desaparecer, un enigma envuelto en piedra y viento que después de 10 siglos sigue guardando sus secretos bajo el peso de su propia historia. Ahora te pregunto a ti, desde la seguridad de tu hogar, después de haber visto lo que estos hombres y mujeres han soportado para seguir existiendo en el vacío, si tuvieras que elegir, ¿preferirías vivir en la comodidad incierta de nuestro presente moderno o ser parte de esta resistencia silenciosa contra el olvido que representa esta aldea tibetana? Déjame tu opinión en los comentarios, porque la historia no es solo lo que leemos, sino lo que sentimos cuando nos proyectamos en la piel de aquellos que vivieron en los límites de lo posible. No olvides suscribirte y compartir este viaje si te ha estremecido este vistazo a las crónicas más brutales de nuestra historia, donde la realidad siempre supera a cualquier ficción que hayamos podido imaginar. Nos vemos en el próximo episodio, donde desenterraremos otro secreto que el tiempo intentó borrar. Pero antes de que apagues la pantalla y regreses a la inmediatez de tus notificaciones, detente un segundo. Porque lo que hemos visto en estas cumbres no es solo una anécdota geográfica o un dato curioso de un atlas polvoriento. Es un espejo. Al observar la tenacidad de aquellos que habitan el vacío, nos enfrentamos a una pregunta mucho más profunda sobre nuestra propia naturaleza. ¿Qué es lo que realmente nos mantiene atados a nuestras vidas? En nuestro mundo actual, diseñado para la comodidad, el confort y la eliminación de cualquier fricción, hemos olvidado cómo se siente la resistencia pura. Hemos externalizado nuestra supervivencia a sistemas, a pantallas, a flujos de datos que nos dicen qué comer, qué pensar y qué temer. Sin embargo, en el silencio de esa aldea tibetana, la supervivencia es un acto manual, físico, una fricción constante contra una realidad que no ofrece concesiones. Allí no hay red de seguridad, no hay servicios de emergencia que lleguen en cuestión de minutos, no hay algoritmos que suavicen las asperezas de la existencia. Cada respiración, cada paso por los senderos escarpados es una declaración de guerra contra la nada. Pensemos por un instante en los pioneros de la vida extrema. Esos hombres y mujeres que, a lo largo de los siglos, eligieron el aislamiento no como un castigo, sino como una forma de purificación. Lo que hace que esta aldea sea tan fascinante y a la vez tan perturbadora es su rechazo absoluto a la evolución tal como la entendemos. Mientras el resto del planeta corría hacia la revolución industrial, hacia la interconexión global, hacia la velocidad como medida de éxito, ellos decidieron apostar por la inmovilidad. Y aquí es donde la historia se vuelve brutalmente interesante, porque el estancamiento no es pasividad. Mantener las estructuras de piedra, preservar los métodos de cultivo en suelos donde la tierra casi se niega a ceder, requiere un esfuerzo mental y físico que nuestra sociedad contemporánea simplemente no sabría cómo gestionar. ¿Qué ocurre cuando el silencio se prolonga durante décadas?
¿Qué sucede cuando el único horizonte que conocen tus ojos es el mismo risco desde el día en que naciste hasta el día en que tus huesos se integran con el polvo de la montaña? Quizás la respuesta resida en la memoria colectiva, ese tejido invisible que mantiene a la comunidad unida. En el mundo moderno, sufrimos de una amnesia acelerada. Cambiamos de residencia, cambiamos de pareja, cambiamos de identidad digital con una frecuencia pasmosa. Nada nos pertenece, porque todo es efímero. Pero en la aldea, la historia personal se funde con la historia del territorio. Cada piedra del muro de contención fue colocada por un antepasado. Cada surco en la tierra es una herencia que lleva el nombre de un abuelo o bisabuelo. Tienen un sentido de la propiedad que no es egoísta, sino profundamente responsable. Saben que ellos son solo una estación de paso en una cadena que comenzó hace 1000 años. Ese conocimiento otorga una paz que nosotros hemos intercambiado por la ansiedad de tenerlo todo al alcance de un clic. ¿Quién está realmente más aislado? Ellos, rodeados de sus montañas, o nosotros, rodeados de millones de personas con las que nunca llegamos a conectar de verdad. Es necesario profundizar en esta dicotomía porque es el eje sobre el que bascula nuestra propia existencia. A menudo nos compadecemos de ellos, sentimos condescendencia al pensar en su falta de electricidad, de internet, de los placeres banales que definen nuestro fin de semana. Pero, ¿y si ellos nos compadecieran a nosotros? ¿Y si, al vernos atrapados en ese torbellino de estrés, de deudas, de ruido constante y de una soledad que se siente en medio de las grandes urbes, ellos sintieran lástima por nuestra incapacidad de estar a solas con nosotros mismos? La brutalidad de su entorno les obliga a ser honestos. No pueden permitirse la hipocresía de las máscaras sociales cuando la vida depende de la cooperación genuina con el vecino. Si el frío aprieta, el fuego debe ser comunitario. Si la cosecha es escasa, todos deben ajustar el cinturón. La honestidad es una cuestión de supervivencia, no una virtud moral elegida por conveniencia. Mientras profundizamos en las crónicas de los que permanecen, debemos cuestionarnos qué es lo que realmente estamos preservando en nuestras propias vidas. ¿Estamos construyendo algo que sobreviva al paso del tiempo? ¿O estamos acumulando objetos y experiencias que desaparecerán en el momento en que se corte el suministro? La aldea es un recordatorio de la fragilidad del progreso. Existe una arrogancia intrínseca en el pensamiento contemporáneo que nos hace creer que somos la cumbre de la civilización, que hemos superado los retos del entorno. Pero basta una tormenta, un corte eléctrico, una crisis sistémica para que toda esa capa de barniz tecnológico se resquebraje. Y allí, en ese despojo, descubriremos que los que sabían vivir sin nada son, en realidad, los únicos que están preparados para todo. No se trata de proponer un regreso al pasado, ni de romantizar una existencia que sin duda es dura y en muchos momentos dolorosa. Sería un error imperdonable ignorar el sufrimiento, las enfermedades no tratadas y la escasez que define gran parte de sus días. Sin embargo, hay un valor incalculable en comprender la diferencia entre la necesidad y el deseo. Ellos tienen la necesidad, nosotros tenemos el deseo. Ellos viven en la escasez, nosotros vivimos en el exceso. Y en ese espacio intermedio, donde la realidad se vuelve más cruda, es donde podemos encontrar las verdades más elementales. La historia de esta aldea, de su obstinación por existir a pesar de los siglos de abandono del mundo exterior, es el testimonio de una forma de vida que nos enseña que el mayor desafío no es conquistar nuevas tierras, ni alcanzar nuevas metas tecnológicas, sino aprender a soportar el peso de nuestra propia existencia sin buscar atajos ni consuelos externos. Al cerrar este capítulo de nuestro viaje, te pido que imagines por un momento que las luces de tu ciudad se apagan, que el ruido de los motores cesa,
que el brillo artificial de las pantallas desaparece y solo queda el frío de la noche y el sonido de tu propia respiración. En ese instante, en ese vacío absoluto, ¿qué te queda? ¿Qué es lo que realmente te define si le quitas todo lo que has comprado, todo lo que has construido y todo lo que has proyectado hacia el exterior? La respuesta está en la piedra y en el viento de esa aldea. Allí, donde el tiempo es solo una medida del sol sobre el horizonte y no un número en un reloj, es donde se encuentran las respuestas que tanto miedo nos da buscar. La lucha contra el olvido es, en última instancia, la lucha de la humanidad contra sí misma. Tenemos miedo de desaparecer, miedo a que nuestras acciones no tengan eco, miedo a que, tras nuestra partida, el mundo siga girando exactamente igual que si nunca hubiéramos estado aquí. Por eso construimos, por eso escribimos, por eso intentamos dejar una marca, por pequeña que sea. Y esta aldea es, posiblemente, la marca más pura jamás trazada, sin monumentos de mármol, sin libros de historia que alaben sus nombres, simplemente existiendo, piedra a piedra, invierno tras invierno, como si su mera presencia fuera el desafío definitivo a esa idea de que todo lo que no es famoso, todo lo que no es visible, es inexistente. Quizás, al final de todo este análisis, comprendamos que no necesitamos elegir entre la aldea y la ciudad, entre la tradición absoluta y la modernidad desenfrenada. Lo que necesitamos es recuperar esa capacidad de mirar al abismo y no temblar, de entender que independientemente de dónde estemos, todos estamos, en cierto modo, viviendo en nuestra propia aldea, intentando que nuestra pequeña parcela de realidad no se desmorone ante la magnitud inmensa de un universo que, en gran medida, nos es indiferente. La brutalidad no está en las montañas ni en el frío, está en la honestidad de reconocer que somos arquitectos de nuestro propio significado en medio de la nada. Así que, cada vez que sientas que la presión de tu vida moderna te sobrepasa, recuerda por un segundo a esos rostros curtidos por el sol y el viento, a esas manos que saben trabajar la piedra, a esos corazones que han latido al ritmo de la montaña durante 10 siglos, sin pedir permiso ni perdón a nadie. Quizás ellos no tengan las respuestas a las preguntas que nos aquejan hoy, pero sin duda poseen la fuerza que a nosotros nos falta. Y es esa fuerza, esa capacidad de persistir cuando no hay razones lógicas para hacerlo, lo que nos hace, a pesar de todo, profundamente humanos. La historia continúa, no porque nosotros queramos que lo haga, sino porque, al igual que los habitantes de esta aldea, nos negamos a desaparecer sin dejar una última huella sobre el terreno, un testimonio de que, al menos por un tiempo, estuvimos aquí, respiramos, amamos y resistimos las tormentas, por muy crueles que fueran, con la frente alta y el espíritu inquebrantable frente al implacable pasar de los siglos. Nos vemos en el próximo secreto, donde continuaremos despojando a la realidad de sus disfraces para encontrar lo que late debajo de la superficie.